González Mora del grado 94 y hoy le vengo a hacer el video de la nivelación de año sobre todos los temas vistos en el año, que es siglo XX en Europa, América Latina y Colombia. El primer tema a exponer es la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, que fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austro-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando a las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en entonces la guerra más grande de la historia. Ahora vamos con el segundo tema, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias de eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos enormes en la repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso, por primera vez en un conflicto bélico, de las armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con resultados entre 50 y 70 millones de víctimas, o sea, el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler decidió la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental junto con Estonia, Letonia y Lituania, ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. El Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición a la guerra de las trincheras. El tema a continuación es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social, ideológico, militar y propagandístico, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental capitalista y los orientales, que eran los comunistas, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la mala influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de las principales crisis de esta fase, incluidas el bloqueo de Berlín de 1948-1949, la segunda fase de la Guerra Civil China 1946-1949, la Guerra de Corea 1950 a 1953, la crisis del Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1971 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Unión Soviética y Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia,
donde el comunismo tenía gran fuerza y donde se vivieron conflictos como emergencia malaya o las guerras de Indochina. El siguiente tema a poner sería América Latina en la primera mitad del siglo XX. América Latina se basó en movimientos de independencia. A principios del siglo XX, algunos países de América Latina aún estaban luchando por la independencia, buscando consolidar la soberanía. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos ya habían obtenido su independencia en el siglo XX. Segundo, la inestabilidad política. Durante esa época, muchos países de Latinoamérica estaban con inestabilidad política y con conflictos internos. Hubo golpes de Estado, dictaduras, revoluciones y luchas por el paso político. 3. La industrialización y la urbanización. En varias partes de América Latina se produjo un proceso de industrialización. Y urbanización. Se establecieron fábricas, se desarrollaron infraestructuras y las ciudades crecieron rápidamente. 4. El nacionalismo y el populismo, que surgieron movimientos nacionalistas y populistas, varios países latinoamericanos que buscaban mejorar las condiciones sociales y económicas de las clases trabajadoras y promover la identidad nacional. 5. La crisis económica. América Latina también enfrentó crisis económicas durante esta época, como la Gran Depresión en la década de 1930 y la caída de los precios de las materias primas. En resumen, la primera mitad del siglo XX en América Latina estuvo marcada por cambios políticos, sociales y económicos significativos, así como por desafíos y transformaciones en la búsqueda de desarrollo y estabilidad. Ahora vamos con el siguiente tema, que es Guerra Fría en Latinoamérica. La Guerra Fría en Latinoamérica fue una extensa red de actos y prácticas y estrategias comunicativas que en el terreno, en la diplomacia cultural y las producciones culturales de masas en Latinoamérica estuvieron sujetas a las tensiones entre el bloque socialista y el bloque capitalista y el bloque cubano. Esta formó parte de la Guerra Fría latinoamericana, la cual se caracterizó por una paulatina escalada de las tensiones políticas y sociales internas y externas en los países de la región como parte de la Guerra Fría global. Estas tensiones se vieron fortalecidas por sucesos como la Revolución Cubana o las dictaduras militares en países latinoamericanos durante las décadas de 1970 y 1980. La Guerra Fría cultural en América Latina tuvo un gran efecto en el entorno intelectual latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, incluyendo manifestaciones como las artes, las ciencias sociales y la llamada cultura de masas. Cronológicamente, la Guerra Fría cultural latinoamericana puede ser dividida en 3 etapas, aunque estas pueden variar de acuerdo a los contextos nacionales y locales. La primera de ellas, conocida como la Guerra Fría cultural temprana, va de 1949 con la formación de los primeros comités nacionales del Consejo Mundial de la Paz, hasta 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Este periodo se caracterizó por la confrontación entre los grupos latinoamericanos asociados al Congreso por la Libertad de la Cultura y los sectores asociados tradicionalmente con el comunismo, muchos de ellos relacionados con el Consejo Mundial de la Paz. Acá les vengo a poner el siguiente tema, que es la masacre de la Bananera. La masacre de la Bananera fue matanza de los trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company a manos del ejército de Colombia bajo el mando de Carlos Cortés Vargas, que se produjo entre el 5 y 6 de diciembre de 1918 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Un número indefinido. Diversas fuentes indican números entre 13 y 2.000 trabajadores masacrados después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Martínez decidió ponerle fin a la huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores, que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El 28 de noviembre de ese año había trabajadores de las plantaciones que negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo el contrato de la compañía,
A pesar de tal presión, la United Fruit Company intervino acribillando a varios obreros e hiriendo a otros más quienes estaban protestando pacíficamente. Pasamos al siguiente tema, que es el Bogotazo. Se conoce el Bogotazo a una serie de disturbios que ocurrió en Bogotá, la capital de Colombia, como una consecuencia del magnífico líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Galán. Ocurrió el 9 de abril de 1948. El presunto autor del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue un perseguido y linchado por una magnitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protestas, que también se expandió a otras ciudades, regiones del país, desencadenó el recrudecimiento de la época conocida en el país como la violencia, que terminó aparentemente 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado, por cuenta del conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y a paramilitares, bandas criminales y narcotráfico en Colombia. Vamos con el siguiente tema, que es la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902 por inconformidades ante políticas y resultados anteriores, políticas de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, un movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores liberales moderados. Muchos políticos liberales, radicales y conservadores rechazaron a medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, los radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y revertir los cambios de la regeneración. Pero los nacionalistas, que tenían el control del gobierno a sus manos, disponían de estrategias a su favor que podían restringir las acciones de otros políticos y partidos y alejarlos del mismo. Profesor Corley, esa fue mi exposición de todos los temas que hemos visto durante el año. Espero les guste. Gracias por su atención.